Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores, amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar en compañía de Pensamiento Crítico, el programa de entrevistas de Gafa TV Ecuador. Esta noche nos acompaña Marlon Santi, él es coordinador nacional del movimiento Pachacutic. Vamos a ver cómo está la situación después de las elecciones del día de ayer. Para el desarrollo de este tema le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico de Gafa TV Ecuador. Este lunes 8 de febrero del 2021. Ha transcurrido un día luego de las elecciones de ayer domingo 7 de febrero, en donde 13.900.000 ecuatorianos estuvimos habilitados para asistir a elegir entre 16 candidatos presidenciales y un sinnúmero de candidatos a parlamentarios, andinos, a asambleístas nacionales y a asambleístas provinciales. Los resultados que dieron ayer son resultados que no se esperaban algunos sectores y por eso este rato hay incertidumbre y hay situación un poco de preocupación en algunos sectores que no están conformes como se ha manejado el asunto de las elecciones el día de ayer. Para conversar sobre este tema, para saber su pensamiento y su punto de vista, hemos convocado al señor Marlon Santi. Él es coordinador nacional del movimiento plurinacional Pachacutic, que le apoya la candidatura del señor Yacu Pérez, quien ahora mismo, según los datos de conteo rápido del Consejo Nacional Electoral, está en la segunda vuelta, llamémosle así, está en el segundo lugar, toda vez que el primer lugar lo ha ocupado el candidato de la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz. Señor Marlon Santi, mucho gusto, buenas noches. ¿Qué nos puede contar en este momento? ¿Qué está pasando en el Consejo Nacional Electoral con el conteo de votos y qué preocupaciones tienen ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Hay varias preocupaciones. Hemos estado toda la noche en el Consejo Nacional Electoral. El sistema se está apagándose. Se para el sistema como 4 veces. Y algo raro ocurre cuando nuestro candidato tiene un porcentaje de aceptación en el conteo. Al inicio dieron un informe la presidenta del CNE y luego inmediatamente el señor Pita da su pronunciamiento diciendo que Yacu está en segundo lugar. Y en el informe que ellos presentaron, Yacu está en segundo lugar, pero luego Pita desmiente diciendo que el candidato Elio Lazo estaba en segundo lugar. Bueno, después de eso ha ocurrido muchas cosas. Ha habido una subida tan rápida del candidato Guillermo Lazo y un estancamiento que desde ayer acá ha ido poco a poco y no ha hecho que sea efectivo el sistema de conteo. Del sistema de conteo rápido que lo hicieron poniendo a un porcentaje del 30% al candidato Arauz y de ahí no baja ni sube, ahí está estático. Pero a nosotros, entre Guillermo Lazo y Yacu Pérez, uno sube, uno baja, uno sube, uno baja un porcentaje mínimo y ahí nos tienen con esta preocupación. Pero nosotros estamos pidiendo a nuestras centrales a nivel del país que nos manden las actas de escrutinio originales porque estamos con un centro de catalogación de los escrutinios y luego compararemos con lo que el CNE está emitiendo. Nos da mucha duda
que a estas alturas ya llevando ya casi 24 horas, más de 24 horas, aún no hay un resultado efectivo. Y además de eso, hay un porcentaje bastante alto de mesas de escrutinio que están por revisar nuevamente, reabrir las urnas, y allí pues no sabemos cuál será la suerte. Esa es una preocupación grande, pero de todos modos, en la parte legal jurídica, nosotros estamos pidiendo que nos pasen los cortes de cada hora que hicieron el día de ayer frente al reporte que recibieron en la central del CNE y desde las distintas provincias. Marlon, ahora que son exactamente las 18 horas 5 minutos, 6 de la tarde 5 minutos, el reporte último del CNE dice 32.12% para el candidato Arauz, 15.99% para el candidato Herbas, 19.95% para el candidato Yacu Pérez y 19.57% para el candidato Guillermo Lasso. Es decir, Yacu Pérez tiene el segundo lugar con el 19.95%, 38 décimas por sobre el señor Guillermo Lasso. Y hay que decir que este rato solamente faltan exactamente el 1.32% para terminar de ingresar las actas en el conteo del Consejo Nacional Electoral. Bueno, el día lunes, digamos, el día domingo de ayer, hubo tantas cosas. Primero hubo 2 encuestadoras que daban por sentado que los finalistas eran Arauz y el señor Lasso, ¿verdad? Luego aparece a las 6 de la tarde con 10 minutos la presidenta del Consejo Nacional Electoral y dice que en segundo lugar está el señor Yacu Pérez. 6 minutos más tarde sale el señor Enrique Pita. Hay que decirlo, él es miembro de CREO, él tiene esa función en el Consejo Nacional Electoral como delegado de CREO del partido del señor Guillermo Lasso, y él coge a un canal de televisión y le dice a ese canal de televisión que han variado y que Guillermo Lasso está en segundo lugar. Frente a eso, ustedes están planteando el fraude. ¿Quién hace el fraude? ¿Por qué quieren a Yacu Pérez dejarle afuera? ¿Qué intereses, qué temores existe para que Yacu Pérez no vaya a la segunda vuelta? A ver, primero hizo una ilegalidad el vocal del CNE o el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, porque ya dio una versión oficial. Y lo que yo entiendo dentro de las reglas del CNE, la versión oficial del avance de los escrutinios le corresponde dar en la vocería del Ejecutivo, que sería la señora Diana Tamaín. Ahora, todos son juez y parte, todos están dando sus informes. La responsable del CNE da su informe de otra realidad, Enrique Pita da su informe de otra realidad, que casi llegan a confundir en el país. Yo estuve ahí, minuto a minuto, pero en el momento de que Enrique Pita dijo que Lasso estaba en segundo lugar, nosotros estuvimos en segundo lugar y no hubo en la pantalla ningún cambio de avance. No hubo cambios numéricos, absolutamente nada. Pero después de unos 30 minutos que el señor Enrique Pita dijo que estaba en segundo lugar, hubo una subida de Lasso hasta un porcentaje de que ganaba con 1.80 a nosotros. Algo raro pasa, después se estancó. Y lo peor es que todos los vocales del Consejo Nacional Electoral, sin explicación alguna, se retiraron del lugar, a nosotros dejándonos ahí como que no tenemos derecho a la información. Cuando pedimos, necesitamos información, nos han dicho que subamos a la nube, que ahí están las actas escaneadas, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, nuestra gente y nuestros compañeros están hasta hoy día guardando lo que pueda pasar en el CNE. Porque Yacu Pérez decía ayer que, según los datos, según la información que manejaba Pachacuti, era hasta posible que esté en primer lugar de las elecciones, esté peleando con el señor Arauz el primer puesto. ¿Cómo es ese argumento de Pachacuti y del señor Yacu Pérez? Sí, nosotros estamos con un sistema que es del movimiento Pachacuti, que está receptando los escrutinios o las papeletas originales de donde que están nuestros contingentes, nuestro personal, que hicieron el control de las mesas electorales. Allí no hay concordancia, allí somos
casi primeros, con un rango no muy grande del candidato Arauz, y se concretaba que íbamos a la segunda vuelta. Entonces, al sistema nuestro fue hackeado a las 7 de la noche, y también denunciamos esto. Fue hackeada desde Estados Unidos por un grupo y desde la China. El hackeo de la China desvió bastante información que teníamos en la base de datos. Ahora, por supuesto que tenemos que reclamar basándonos en estas realidades y plantear la revisión de algunos procesos que se están haciendo y que son oscuros en algunas provincias. No podemos aceptar esto cuando la democracia tiene que ser transparente y limpia como el agua. Señor Marlon Santi, ¿quién está detrás de este hipotético fraude que ustedes están demandando? De las dos líneas. El correísmo con su representación Arauz, porque entendemos que los trolls y hackers del correísmo están en los distintos países. México, hemos tabulado, están en México, están en Argentina, están en Venezuela, están en Cuba, están en Rusia y están en Corea del Norte. Entonces, nosotros no dudamos que viene todo el hackeo desde la representación de ellos. ¿Por qué? Porque en una eventual segunda vuelta nosotros ganamos, tanto al candidato Lazo como al candidato correísta, que es el señor Andrés Arauz. Entonces, evidente que tienen que dejar a un proceso de la segunda vuelta entre quienes quieren dirigir al país y hacer lo que ellos han planteado. Ya, Marlon, sigamos. Así es la tecnología también, no es perfecta. Vamos hablando. ¿Qué va a pasar si es que esta incertidumbre persiste, si es que todavía no se dan los resultados y no se tranquiliza el país y los sectores involucrados en este problema? ¿Cuál es la respuesta que tiene previsto Pachacuti, la CONAIE en esta situación? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué están pensando hacer? Porque el señor Yacu Pérez convocaba ayer mismo a manifestaciones, a movilizaciones. ¿Qué va a pasar? Sí, una de las actividades que está previsto ya a nivel de todas las provincias, hay nuestros hermanos que ya han salido a las calles y están en los centros del CNE esperando que den el resultado. La segunda vía es la parte legal. El equipo de abogados va a impugnar el procedimiento que hayan hecho en contra de no cumplimiento de la ley de Código de la Democracia y el reglamento de las elecciones 2021. Y también nosotros daremos nuestra versión oficial esperando a cómo actúen desde el CNE. Desde luego, hemos convocado a un control nacional de todos los compañeros a nivel de los centros donde que están dando o donde que van a abrir las mesas que no están enganchados al sistema. Marlon, en todo caso, pasando ya un poco a hablar de las elecciones como tal, no es una sorpresa que el señor Yacu Pérez esté peleando la segunda posición y la posibilidad de llegar el 11 de abril a disputar la presidencia de la República. ¿Cómo trabajaron ustedes para estar peleando esta posibilidad de la presidencia de la República, señor Marlon Santi? Primera, la parte técnica estaba en contra nuestra. Habían encuestadoras dirigidas a dar posicionamiento a ciertos candidatos. Estoy diciendo de los candidatos que están ahorita queriendo ser los primeros. Segundo, nuestra campaña fue tan humilde en contacto con la población, con una gira que hicimos a nivel nacional en la pre-campaña electoral. Y tercero, centrarnos en las provincias donde que no había decidido la gente. Entonces, nuestra campaña no jamás estaba con las chequeras ni tampoco con empresas electoreras. Fue sencilla y humilde para receptar lo que la gente sentía y las propuestas que la gente tenía. Por lo tanto, nos consideramos que nuestra campaña es la única campaña del movimiento Pachacuti limpia, sincera, sin utilizar recursos grandes y sin desperdiciar elementos que a la final no te sirven. Y ha habido también otros candidatos que ya han sido promocionados anteriormente. Guillermo Lazo viene haciendo como 8 años ya campaña
electoral, el otro candidato tiene a su papá en Bélgica, que cada semana o cada día sale desde el ático para hacer sus sabatinas, etcétera, etcétera. Entonces, con una desventaja, y en los 2 meses nos hemos posicionado como un movimiento fuerte a nivel del país con nuestra candidatura de Yacu Pérez. ¿Cuál fue la estrategia, cuál fue el éxito, tomando en cuenta que Pachacuti en anteriores procesos electorales estuvo un poco a la cola, ya sea de Lucio Gutiérrez y del propio Rafael Correa? Ahora ustedes decidieron lanzar un candidato propio de adentro. ¿Cuál fue la estrategia? ¿Cómo ven ustedes ese proceso desde que se conformó Pachacuti y desde que la CONAIE es un actor político importante en nuestro país? La estrategia, pasar los mensajes a 2 niveles, a 2 estratos, a la juventud y a la gente adulta. Y la segunda estrategia, recorrer el país para conversar con las organizaciones, no solo indígenas, sino con los productores, con los importadores, estar en el litoral, estar en la sierra, desde el norte hasta el sur y en la región amazónica, en las 24 provincias, y sentir el calor de la gente. La tercera estrategia, utilizar en lo mínimo posible cómo es la pelea entre candidatos, sino abarcar nuestra agenda política, nuestra presentación del plan de gobierno, y allá los otros candidatos tenían el mismo derecho, pero no íbamos a confrontarnos, jamás, no íbamos a confrontarnos, y eso es lo que hemos hecho, porque es perder tiempo en la confrontación entre candidatos. Más bien, ampliar la información de nuestro plan de gobierno ha sido una de las estrategias favorables de nosotros. A pesar que ustedes no han caído en esta estrategia del insulto, de la guerra sucia, pero ustedes han sido víctimas de la guerra sucia, señor Santi. Por supuesto, hemos recibido casi más de 23 trolls que están manejados de los distintos países en contra de la candidatura de Yacu Pérez, en contra de líderes indígenas. Radio Pichincha Universal ha sido el centro de campaña, anticampaña para Yacu Pérez. Sacaron un reportaje de Camaleón, nos surtió efecto, nos hicieron comparar que nosotros recibimos fondos de la CIA, que nosotros somos afines a Estados Unidos. Han dicho un montón de cosas, pero no hemos respondido a la altura. Hemos hecho una denuncia al país y a la Fiscalía de la Nación que demuestren que nuestra candidatura y que Pachacuti como movimiento político recibe fondos de NET, de agencias americanas. Si no demuestran, pues simplemente ellos hicieron una campaña sucia en contra de nuestro movimiento y en contra de el compañero Yacu Pérez. La campaña se basó en un formato igualito al que hacía Rafael Correa. Yo estoy seguro que esto fue supervisado por alguien que manejó la comunicación de Rafael Correa en sus tiempos de gobierno, pero ahí las denuncias están y la justicia tendrá que aclarar estas cosas. Marlon, haciendo una abstracción, digamos que Yacu Pérez pasa a la segunda vuelta electoral y pelea la presidencia de la República. ¿Con quiénes ustedes van a aliarse? ¿Con qué movimientos ustedes aspiran a encontrar lo que dice Yacu, un consenso, una unidad y una búsqueda de un gobierno en Minga? ¿Cuáles serán esos sectores apetecidos por ustedes para hacer alianzas? Todos los ecuatorianos, partiendo desde la base nuestra, que es la fortaleza del movimiento Pachacuti, la base del movimiento indígena, la base de las organizaciones campesinas y la base histórica de nuestra lucha. Hemos ampliado ya en esta campaña a otros sectores que son los ecuatorianos, que pueden ser intelectuales, clase media, gente que ha estado dedicado al comercio, con todos ellos, para hacer una gobernanza de los ecuatorianos. Nosotros no vamos a gobernar, en el caso se diera, solo para el movimiento indígena, o como nos están tratando de confundir, solo para un sector del país. Esa sectorización
y esa hegemonía de tener poder y seguir continuando con el poder se acabará. Nosotros gobernaremos para los 18 millones de ecuatorianos en el país con énfasis en algunos temas, por ejemplo, la juventud, las mujeres, los de capacidades especiales serán nuestra prioridad en la gobernanza. Marlon, y el señor Lasso hace unos 4 o 5 días dijo que él podría apoyar a Yacu Pérez, o en su defecto convocar a Yacu Pérez que sea parte de un gobierno del señor Lasso. ¿Ustedes van a aceptar ese acercamiento con el señor Guillermo Lasso? A ver, la convocatoria que nosotros hacemos es a todos los sectores. La minga, la que promovemos desde el concepto indígena, la minga por la vida, abarca a todos los sectores sin distinción de nada. Pero aquí el que manda o el que va a obedecer o el que va a gobernar obedeciendo al pueblo o el que conduce esta minga de los 4 ejes es el movimiento Pachacuti bajo la representación del señor Yacu Pérez. Marlon, hablábamos de las alianzas, hablábamos de cómo gobernar el Ecuador. ¿Habrá la posibilidad de hacer un cogobierno con algunos sectores? ¿Habrá la posibilidad de lo que usted llama la minga para gobernar el Ecuador y sacarle de la crisis? ¿Cuál es el pensamiento y cuál es la estrategia que tienen pensado? A ver, dentro de nuestro recorrido hemos propuesto al país que el Ecuador necesita un espacio de transición, un gobierno que integre la pluralidad, que incluya de este estigmatismo, de este relajo de odio que hemos vivido durante los 14 años de la supuesta revolución socialista. El gobierno de Yacu Pérez es un gobierno de reconciliación por supuesto que la parte elemental de este gobierno hará respetar las instituciones como la justicia, que tienen que seguir su proceso con quienes tienen que dar causa en la justicia ecuatoriana. Pero la reconciliación involucra a una convocatoria de unidad para levantar al Ecuador. Un gobierno que transparenta y la honestidad será. Hasta hay la propuesta de rebajar los sueldos desde la presidencia hasta los mandos como los ministros, viceministros. Por lo tanto, creo que va a ser un gobierno que va a ahorrar plata y va a reinvertir en los sectores más pobres de la patria. Igual habrá diálogo con los sectores productivos en el país, importadores y exportadores, para ver los mecanismos de cómo vamos a empujar este país que está en la crisis económica y la crisis de la pandemia y la otra crisis más grave que es la crisis de la corrupción. O sea, una reconciliación, una minga pero sin impunidad, haciendo justicia a quienes tienen que pagar por los hechos que han ocasionado en los últimos tiempos. En todo caso, un tema fundamental ahora mismo, el asunto de la salud, el asunto de la pandemia. ¿Cómo piensa enfrentar un eventual gobierno de Yacu Pérez? Es una agenda prioritaria de nosotros, el tema de educación, el tema de salud. Hay muchos recursos que se están desviando en el país y mal utilizando. La transparencia y la administración eficaz de un gobernante necesita honestidad. Castigar a quienes quieran corromperse en el gobierno de Yacu Pérez. Por lo tanto, se cerrará la llave por donde que fuga el capital ecuatoriano, la corrupción que nos está dejando en la crisis, y impulsar desde esa recolección de esa plata que se fuga del Ecuador a los paliativos y a las propuestas del gobierno de Yacu Pérez, a la implementación a los más necesitados, la agricultura y otros sectores. Sabemos que el Ecuador está en crisis, pero no es la crisis hecho por los ecuatorianos, sino es la crisis hecho por los malos administradores que están en el poder ejecutivo. Estoy hablando de los gobernantes. Por lo tanto, el gobierno que entre debe administrar bien, cerrar la fuga de capitales, cerrar la llave de la corrupción, y creo que el Ecuador va adelante en un futuro inmediato. Para reactivar y para reunificar, para reconciliar, la gente necesita trabajo, Marlon. ¿Cómo comenzar esa reactivación dándole trabajo a millones de ecuatorianos?
Una de las formas de reactivar la economía dentro del país está reformar el Código Monetario, bajar los intereses de la banca privada, que hoy en la actualidad cobran el interés del 14 al 21%. Si esta banca no quiere participar con la reforma del Código Monetario, pues trataremos de convocar a la banca internacional. Sí, Marlon, vamos terminando. Lamentablemente está malísima la conexión. Marlon, vamos terminando. ¿Cómo piensan ustedes la Asamblea Nacional, que es un lugar, un recinto donde se decidirán muchas cosas, donde se decidirá la gobernabilidad del futuro gobierno? ¿Ustedes qué aspiración tienen? ¿Cómo piensan hacer? ¿Cuál es el número de asambleístas que piensan tener y cómo aliarse dentro de la Asamblea Nacional? De acuerdo a los datos, vamos a tener 32 asambleístas y nosotros vamos a aliarnos con nuestro sector, con centro izquierda, y allí pues implementaremos las leyes que benefician a los ecuatorianos y a los que siempre hemos estado planteando los cambios profundos en el país y una transformación del Estado uninacional al Estado plurinacional y su pragmatización en las instituciones públicas. Vamos a trabajar con un sector de progresistas. Esto quiere decir que hay muchos sectores que van a entrar, pero nosotros seremos consecuentes en las luchas sociales. Dentro del legislativo implementaremos con nuestra bancada y los sectores progresistas las leyes que benefician, por ejemplo, a los campesinos, a los estudiantes, a las mujeres y otras leyes que el Ecuador necesita para el cambio profundo. Por ejemplo, el tema de la reforma a la ley monetaria será urgente, y otras leyes que hemos hablado con el candidato presidencial, que entrará en la primera fase del primer año. Marlon, vamos terminando. En todo caso, de confirmarse la segunda ubicación de ustedes, es decir, pasar a la segunda vuelta electoral, ¿el candidato del correísmo es ganable? Con el correísmo, con el lacismo, nosotros ganamos. En la segunda vuelta barremos. Y eso está dicho. Y por eso es que nos tienen miedo y quieren hacernos fraude. Y en todo caso, ¿ustedes qué esperan, por ejemplo, del señor Herbas de la Izquierda Democrática? ¿Qué tipo de acercamientos piensan hacer? ¿O simplemente esperar que las bases, que las masas apoyen a Pachacuti y Jaco Pérez? Tenemos una agenda ya, hemos planificado, si se diera la segunda vuelta y que se va a darse, una reunión de nuestra base elemental y los que se sumen a la minga, porque esta es una convocatoria a la minga, y los que vengan a la minga, bienvenidos, pero aquí el que conduce la minga es el movimiento Pachacuti. Lamentablemente, la tecnología. Yo quería preguntarle cómo evitar que se suban los oportunistas, los comerciantes de la política a la camioneta ganadora de Pachacuti, porque cuando se suben los oportunistas, los negociantes, se deslegitiman los proyectos, se desvían, se desorientan los planes de gobierno que tienen pensado. Yo no sé si está todavía en línea Marlon. No, ya se fue. Tenía otra ocupación, dijo. Ya, bueno, lamentablemente no pudimos llevar fluidamente el diálogo, pero creo que se aclararon algunas ideas, algunos conceptos y algunas estrategias que tienen ellos para defender el voto y para defender su posibilidad de estar en la segunda vuelta y de llegar a la presidencia de la República. Lo ha dicho Marlon, que es ganable Arauz y que es ganable Lasso. Cualquiera de los dos son ganables y que ellos tienen todas las posibilidades de llegar el 24 de mayo al Palacio de Gobierno, luego de ganar las elecciones el 11 de abril. Esperemos a ver qué pasa, que el Consejo Nacional Electoral defina quién es el segundo, el que va a disputar la presidencia de la República con el señor Andrés Arauz. Volvemos el día de mañana, Galo. Ojalá tengamos suerte con la tecnología, pero en todo caso hemos cumplido nuestro objetivo, conversar y hablar sobre el proceso electoral de ayer y sobre estas circunstancias que ahora mismo tienen al país en la incertidumbre, tienen al país un poco con nervios incluso, que puede haber algún levantamiento, algunas manifestaciones, en este caso, de los partidarios de Pachacuti que están defendiendo su triunfo, dicen, para esta segunda vuelta. Gracias, señoras y señores. Volvemos el día de mañana para seguir conversando de los temas importantes que nos interesan. Hasta pronto.
Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.